Muy buenas tardes. Un saludo muy caluroso y muy agradecido por la invitación desde Barcelona. De verdad es un placer inmenso poder formar parte de esta iniciativa que me parece preciosa y me parece histórica también. Y es esta propuesta de ley y este foro para debatir y para concienciar sobre la importancia que tiene la educación y la importancia que tiene la prevención e intervención temprana en casos de maltrato hacia los animales. He intentado hacer mi pequeña aportación lo más breve posible por supuesto, los más importantes son los compañeros que están allí presentes y, por supuesto, la diputada Valeria Mendolara, que ha presentado esta propuesta de ley. Y no quiero robar tiempo a los compañeros, tiempo de debate y tiempo de discusión. Así que, si me permiten, pues ya procederé a ir avanzando en la presentación. Bien. Por supuesto, agradezco a los compañeros, al profesor Ángel Méndez y a la doctora Laskalaki y a sus asociaciones y a sus equipos la confianza y siempre el respeto y la cordialidad y el cariño con el que me tratan. No puedo menos que mencionarlos. También les invito a que visiten la página de Facebook de Educación contra el Maltrato Animal, donde allí sí que podrán encontrar la información sobre cómo colaborar con esta y apoyar esta importantísima propuesta de ley que ha presentado de manera excepcional, y felicitamos yo creo todos a la diputada María Valeria Mendolara. Bien, pues nosotros con nuestro grupo de trabajo sobre violencia siempre consideramos tres pilares fundamentales sobre los cuales argumentar la importancia del maltrato hacia los animales. Es lo que empezamos a denominar ahora la tríada activa. Es la tríada de la importancia del maltrato animal. Es algo muy lógico y muy intuitivo, pero que a menudo nos encontramos situaciones en que tenemos que ir recordando por qué es tan importante el maltrato hacia los animales. Bien, el primer aspecto es muy sencillo, es la ética. El segundo es la salud mental y el tercero es la seguridad pública. Esto es uno de los materiales que tenemos en GEVA, el Grupo para el Estudio de la Violencia hacia Humanos y Animales. Nosotros lo tenemos adaptado a la legislación, a nuestro Código Penal y el ordenamiento jurídico que nosotros tenemos, pero la mayoría de países sí que tienen una cierta legislación en que se considera una infracción el maltrato hacia los animales. Hay un aspecto también no menos importante y es la ética. Debemos aspirar, aunque las leyes vayan siempre por detrás, debemos aspirar a una sociedad que sea más compasiva, que sea una sociedad pues basada en una cultura de paz y en que se promuevan valores nobles y valores de bondad y de convivencia, de solidaridad, de ayudar a aquel que es más indefenso y, por supuesto, como no van a ser indefensos los otros animales. Nosotros también decimos que es un aspecto de salud mental, es algo que no pueden permanecer ajenos los especialistas en salud mental o los especialistas sanitarios, porque hay asociaciones entre el maltrato hacia los animales y el trastorno disocial, por ejemplo, el trastorno disocial de personalidad, psicopatía. En contextos de violencia de pareja, por ejemplo, puede suponer un gran sufrimiento psicológico, con lo cual también tiene connotaciones en salud mental. Y finalmente, y además importancia sobre todo para especialistas en seguridad y sobre todo pues, cuerpos policiales, es un aspecto muy importante de seguridad ciudadana. Está asociado a violencia familiar y también a criminalidad violenta. Por supuesto, es un ilícito, es ilegal. Esto es la declaración de Cambridge sobre consciousness, sobre conciencia, y es una declaración que hicieron un grupo de investigadores poniendo en relevancia la importancia que tiene considerar a los otros animales también como seres sintientes. Por tanto, no debemos basarnos simplemente en nuestra argumentación en que es algo beneficioso para nosotros mismos, porque así
presuponemos que la sociedad va a ser menos violenta, sino también es que los otros animales son merecedores de nuestro respeto y de nuestra consideración por el mero hecho de ser seres sintientes. Bien, esto es algo que no hay que olvidar nunca. Hay una legislación, hay un marco jurídico sobre el cual se puede trabajar. Por supuesto es mejorable, todas las legislaciones son mejorables, pero es algo sobre lo que empezar. En Argentina, por ejemplo, la ley nacional pues sí que tipifica el maltrato hacia los animales como una infracción, que es insuficiente y que se puede mejorar, por supuesto. Por eso estoy convencida de que ustedes van a conseguir grandísimos logros y que vamos a celebrar en todo el mundo y van a tener, por supuesto, nuestro apoyo. Pero ya es algo que conviene recordar sobre todo a las autoridades y a la administración. Es su deber, no es tarea de las protectoras de animales, de las asociaciones de protección animal, encargarse del cumplimiento de la ley. Esto es una tarea de los cuerpos policiales y de la administración y es algo que no conviene olvidar. Bien, la expresión cosas de niños, como el eje fundamental sobre el cual se basa el Congreso es la educación. A menudo nos preguntamos u oímos la expresión, ¿no? Estos son cosas de niños, estos serán cosas de niños, o no, es normal, no es normal. Bien, cada sociedad, ¿no? Bueno, en medicina nos gusta mucho decir lo que es normal y lo que no es normal, porque, bueno, tendemos a ser así como bastante abiertos de mente, pero en cualquier caso sí que es importante pensar en lo que es deseable y lo que no es deseable. Dentro del abanico de la variedad y de la diversidad, que es maravilloso, hay ciertos comportamientos que sí que deben preocuparnos y que ya no es algo que consideremos simplemente una diversidad. Cuando escucho la frase son cosas de niños relativo a maltrato hacia los animales, siempre me pregunto, con imágenes como esta, ¿no? ¿Por qué no decimos que son cosas de niños cuando niños como este, ya ven la imagen que es, bueno, que emociona? Este niño estaba rescatando a su perrito durante las terribles inundaciones en Serbia. ¿Por qué cuando vemos una imagen así no decimos, bueno, cosas de niños? No consideramos que esto es lo normal, ¿eh? Pues normalicemos que las conductas de empatía, las conductas de compasión hacia los otros seres vivos sean lo normal y no el maltrato, por supuesto. También enlazado con este concepto de permisividad de menores, sobre todo en maltrato hacia los animales, hay que recordar que es que el maltrato hacia los animales es uno de los ítems diagnósticos que utilizamos, por ejemplo, para diagnosticar el trastorno disocial, ¿no? Que se conoce como conduct disorder en los compañeros anglosajones. Está en el manual, en el DSM-4 y en el DSM-5. Es decir, son los manuales diagnósticos y estadísticos de enfermedades mentales que utilizamos para etiquetar o para diagnosticar a un paciente. Por lo tanto, algo que pertenece a un manual diagnóstico de enfermedades mentales es un poco inquietante que lo consideremos o lo podamos considerar normal o como cosas de niños. Está en un manual psiquiátrico, por lo tanto vamos a concederle la importancia que merece. No solo porque el maltrato hacia los animales va asociado o puede ir asociado al trastorno disocial, que es para entendernos, permítanme la simplificación, pero sería como una especie de trastorno previo a lo que en la edad adulta consideramos un trastorno antisocial de personalidad. Perdónenme la simplicidad, pero es para que me entiendan. Es decir, son una serie de conductas que se caracterizan sobre todo por la antisocialidad, por la agresividad, autoagresividad, heteroagresividad, resistencia a las normas, desafíos constantes, etcétera. Bien, no solo es una señal de alarma para esto, además es un trastorno que diagnosticado lo más tempranamente posible, el pronóstico es mejor, pero cuanto más tardemos, peor va a ser el pronóstico. Por lo tanto, tenemos que intervenir cuanto antes. No olvidemos además que el maltrato hacia los animales en menores puede estar siendo una señal de alarma. Esto es algo fundamental.
señal de alarma. Algo está pasando, ¿de acuerdo? Puede haber un porcentaje de casos en que estos niños realizan una conducta exploratoria y simplemente pues se arrepienten de lo que han hecho y no lo vuelven a hacer. Pero siempre tenemos que quedarnos con el concepto de que es una señal de alarma, de que hay que intervenir y hay que averiguar qué es lo que ha sucedido y por qué un menor puede llegar a maltratar a un animal. Hemos visto que el maltrato hacia los animales está vinculado a abusos sexuales. Hay mayor prevalencia de maltrato hacia los animales en menores que han sido víctimas de abusos sexuales que en menores que no. Y también en menores, por ejemplo, que son víctimas de bullying. Por lo tanto, también para intentar asegurar la salud y la integridad del menor, si este menor empieza a manifestar conductas de maltrato hacia los animales, puede ser que esté expresando que en su casa o que está viviendo una situación de violencia o de agresión sexual, por ejemplo. Por lo tanto, si nosotros lo ignoramos, lo normalizamos, estamos perdiendo oportunidades de ayudar también a este menor, no solo a los animales, sino también a los menores. Bien, ya de manera pues quizá más mediática, lo que incluso se ve hasta en series de televisión y en películas, es la vinculación del maltrato hacia los animales en asesinos en serie, en asesinos de masas, los spree killers. Robert Bresler era, porque por desgracia falleció, un perfilador criminal, un ex agente del FBI. A los últimos años estaba retirado y se dedicaba a hacer formación. Y esta es una de las frases que nos gusta mucho porque es muy ilustrativa, es muy contundente, también no nos gusta, es ilustrativa de lo que Bresler en algunos de sus estudios, en su experiencia personal con asesinos en serie, pues él detectó, ¿no? Y él decía siempre, un asesino en serie es un niño que no aprendió que sacarle los ojos a un cachorro estaba mal. Bien, Bresler, Douglas, que es un compañero suyo del FBI, y Burgess, era una profesora de la Universidad de Pennsylvania, realizaron uno de los primeros estudios que después, ha sido más o menos criticado, como siempre sucede en cualquier estudio, pero sí que es un estudio interesante. Es un estudio interesante porque analizaron los factores de riesgo o factores que tenían patrones en común en diferentes asesinos en serie que ellos tuvieron pues la posibilidad de estudiar. Y entonces, una de las cosas que les llamaron la atención y que después posteriormente nosotros también, los que nos dedicamos a estudiar el maltrato hacia los animales, nos llamó poderosamente la atención, es que un 46% de estos asesinos en serie admitían haber torturado o matado animales en su adolescencia. En la adolescencia hay un pico de conducta antisocial, esto ya lo sabemos, pero sí que se veía también este pico de maltrato hacia los animales. Esto lo hemos estado viendo les diré prácticamente a nivel mundial. O sea, se hacen estudios en Japón, en Australia, Nueva Zelanda, en Inglaterra, en Holanda, por ejemplo, y siempre estamos viendo que existe esta vinculación. Les presento uno de los primeros estudios, de hecho el primer estudio que se hizo sobre trastorno antisocial de personalidad, psicopatía y maltrato hacia los animales en España, que se presentó en el Congreso de la Sociedad Americana de Criminología. Entonces es en una muestra forense que estaba siendo evaluada por trastorno antisocial de personalidad y psicopatía en prisioneros y encarcelados, vimos que un 41,7% admitía también haber maltratado animales en su infancia y adolescencia. Algunos de estos prisioneros explicaban que también habían sido víctimas de malos tratos, incluso de abusos sexuales, habían recibido traumatismos craneoencefálicos, tenían una historia complicada también. Había una serie de factores de riesgo que sí que nos parecieron también interesantes y que después se ha visto que pueden ser útiles para los especialistas a la hora de detectar de manera lo más temprana posible estos factores de riesgo y por lo tanto realizar políticas no solo para detectarlos, sobre todo prevención del maltrato infantil es una de las cosas más importantes, sino también realizar, de manera proactiva campañas destinadas a evitar, es decir, fomentar no solo que no se maltrate, sino que se trate bien a los niños, a los animales, fomentar precisamente iniciativas como podría ser la del foro del día de hoy.
Este es otro estudio que presentamos también en el Congreso de la Sociedad Americana de Criminología. En este caso evaluamos 52 casos forenses también de prisioneros, pero partíamos de prisioneros que tenían antecedentes de maltrato hacia los animales. Y entonces vimos que, en sus antecedentes, pues un 77% tenía antecedentes ya de crímenes violentos, de abuso de alcohol, abuso de drogas. Se diagnosticó a un 85% de ellos de trastorno antisocial de personalidad. Esto es una tipología delictiva de algunos de los delitos que cometieron, pero vean que son delitos pues muy violentos, tanto como pueden ser pues un asesinato, un homicidio, una agresión sexual, un robo con violencia, con intimidación, etcétera. De esta muestra, el 89%, el motivo de la imputación delictiva era precisamente también un crimen violento. Volvemos a ver esta asociación. Cuando miramos en esta muestra, si la escala de psicopatía se evaluó también gracias a nuestros expertos, ¿no? Sobre todo al doctor Cucarella, que es uno de los mayores expertos mundiales en psicopatía, pues lo que nos pareció muy interesante y muy lógico y muy de sentido común también fue que los presos que puntuaban más alto en la escala de psicopatía, veíamos que existía en sus crímenes contra las personas mayor sadismo y mayores componentes de ensañamiento, y en sus crímenes contra los animales también. Es decir, había esta especie de correlación que nos parece muy interesante también, pues a la hora, desde el punto de vista académico, ¿no? También para evaluar la gravedad y quizá también pues la peligrosidad que pueda tener un individuo. Algunos casos para que les suenen. Este, por ejemplo, seguramente les resulta muy conocido, que es Ted Bundy. Ted Bundy es uno de los asesinos en serie que siempre se presenta como el paradigma del asesino en serie psicópata, encantador, culto, incluso se defendió a él mismo en el juicio. Él fue condenado por 2 asesinatos, pero se sospecha que cometió muchos más asesinatos de mujeres jóvenes. Su padre ya empezó a torturar animales, él le veía y también empezó a imitarle. De ahí la importancia que también no podemos olvidar que tienen los roles, los patrones familiares, los patrones que siguen estos menores. Aquello que ven los niños y las niñas durante su infancia tenderán a verlo como un modelo de conducta. Y aquí sí que es muy importante los mensajes que enviamos a estos menores, lo que les enseñamos que está bien, que está mal, que es aceptable, el ponerse en el lugar del otro. Por eso, insisto, es tan importante el proyecto que se está debatiendo hoy. Este es otro caso también muy conocido, Albert DeSalvo, el estrangulador de Boston. Él también pues cometió delitos sexuales y diversos crímenes violentos. Y ya de pequeño pues capturaba animales en jaulas, les disparaba flechas, cometía pues diversos actos de crueldad hacia los animales. Siempre nos quedará esa duda, si alguien hubiera intervenido a tiempo, se hubiera podido parar esta escalada de violencia. En estos casos, por desgracia, no lo sabremos nunca, pero sí que tenemos ahora, yo diría, la obligación moral, conociendo que puede existir en algunos casos lo que llamamos esta hipótesis de la graduación, es decir, se produce una escalada violenta, tenemos la obligación de intervenir y evaluar el caso lo más tempranamente posible, porque los animales que han sufrido, ya no estamos a tiempo de salvarlos, pero quizás estamos a tiempo de salvar más animales y a lo mejor personas también. Bien, esto es otro caso de asesino de masas, de Lloyd Malvo. Él era uno de los snipers, de los francotiradores de Washington. Él ya de pequeño, 8 o 9 años, cazaba y mataba gatos abandonados. Los gatos, pues por desgracia, son los animales, hemos dicho que son los grandes olvidados, pero dentro de los animales, cuando estudiamos las especies más maltratadas, los gatos, en este contexto de violencia,
Sobre todo gatos callejeros son algunos de los animales que sufren más maltrato. Por eso es importante también que desde la administración se realicen políticas públicas para proteger a los animales, por ejemplo en las colonias controladas, o los animales de la calle, porque están totalmente desprotegidos a merced de cualquier persona con malas intenciones. Este es Luke Woodham. Él apuñaló a su madre, fue al instituto y cometió también pues asesinato a 2 compañeros y dio a otros 7. Él ya había torturado previamente a su perro Sparkle hasta la muerte y lo había descrito en su diario personal con adjetivos o con expresiones como auténtica belleza, la tortura de su perro. Claro, estos son señales de alarma que son clarísimas, que no se nos pueden escapar. ¿Ya? Con todos los conocimientos actuales que tenemos, estos casos no se nos pueden escapar. Bien, por lo que respecta a la violencia familiar y al maltrato hacia los animales, puede ser incluso los medios de comunicación se hagan eco de noticias pues relativas a maltrato hacia la mujer o violencia interpersonal, eso en el caso del ámbito de pareja, y también maltrato hacia los animales. Este es un caso, por ejemplo, de Sevilla. Este es otro caso en Alaró, pues un hombre detenido por degollar animales, tratar de agredir a su mujer y a su hija de corta edad, etcétera, etcétera. Cada vez van saliendo más a la luz pública este tipo de casos que antes solo veíamos, por ejemplo, en la consulta. Nosotros, desde la National Lynch Coalition, consideramos que la violencia familiar comprende diferentes tipos de violencia. Puede ser la violencia de pareja, tanto en parejas homosexuales como heterosexuales, violencia contra los menores, violencia filioparental, violencia contra mayores y violencia también contra los animales de compañía. Los animales de compañía ya no son considerados como puramente pues eso, compañía o como el que me vigila en la casa. Cuando se hacen las encuestas sobre la percepción que tienen las personas que viven con animales, es que realmente se consideran miembros de la familia. Por lo tanto, debemos considerarlos también en las dinámicas de violencia familiar como miembros de la familia. De hecho, por ejemplo, este es un artículo médico. Nosotros, los sanitarios o concretamente pues los médicos, deberíamos utilizar también el maltrato hacia los animales como un indicador. De hecho, está pues en artículos como este, ¿no?, que escribimos con unas compañeras de la Comisión de Violencia. Y también, por ejemplo, les presento una guía de buenas prácticas que tenemos en el Colegio de Médicos de Barcelona sobre la atención adecuada que deberían recibir las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas. Y entre uno de los ítems que tenemos también para está en catalán, pero creo que se entiende, ¿no? Uno de los ítems que nosotros utilizamos para evaluar el maltrato que reciben estas mujeres es si se maltrata también a los animales domésticos, a los animales de compañía. Por lo que se refiere a menores, también interrogamos sobre si los menores son testigos de esta violencia. Consideramos también que el hecho de que los menores sean testigos de violencia, ya sea pues entre la pareja o hacia los animales, es también un tipo de maltrato infantil. Este es un estudio muy conocido de Frank Schoen, uno de mis mentores y un excelente amigo y una de las personas más generosas en el ámbito académico que he conocido. El doctor Schoen y sus compañeros hicieron uno de los primeros estudios muy importantes en Estados Unidos, donde preguntaron a los diferentes refugios de mujeres maltratadas si habían detectado mujeres que explicaban incidentes relativos a maltrato a sus animales domésticos, y vieron que en un 85,4% de estos refugios los trabajadores sociales les decían que sí, que efectivamente las mujeres hablaban de manera espontánea sobre incidentes relacionados con maltrato hacia los animales. Piensen que hay cifras que oscilan, depende de los estudios, entre un 50, hay estudios que dicen hasta casi un 90% de las mujeres pueden retrasar o no irse directamente del hogar si no les ofrecemos desde los servicios especializados
una solución para sus animales de compañía. Imagínese pues que debemos ingresar de manera urgente porque corre peligro la vida de una mujer y de sus hijos a esta mujer en una casa de acogida, pero en estas casas de acogida, si no se permite la entrada de animales, puede ser que estas mujeres digan que ellas no van a ir, porque hemos dicho antes que los animales les han acompañado en este horror que es la violencia, y además se consideran miembros de la familia. Igual que no dejarían a sus hijos, muchas mujeres no van a dejar a sus animales de compañía. Y esto se detectó en Estados Unidos y después hemos visto pues que en todo el mundo sucede y que debemos proporcionar las herramientas necesarias para ayudar a estas mujeres, porque si no las estamos poniendo en peligro a ellas, a los menores y a los animales. Hay algunos casos de mujeres que han llegado a estar hasta 4 meses durmiendo en el coche con sus animales porque no se les ofrecía una solución desde la administración. Esto es inaceptable. Esto no puede pasar y debemos actuar para atender mejor aún a las víctimas de violencia. Les presento solo una diapositiva de este estudio DOMPET, que también les invito a que participen y a que formen parte de este estudio transnacional, un estudio internacional entre diferentes instituciones académicas, en que estamos valorando el maltrato hacia los animales, pero detectado desde las protectoras y otra parte del estudio desde refugios de mujeres maltratadas. De momento, los resultados preliminares para España y Latinoamérica, cuando hemos preguntado a los refugios y a las protectoras de animales si ellos detectaban esta conexión entre el maltrato hacia los animales y la violencia doméstica, ahora ya con las nuevas respuestas de los últimos refugios ya casi nos acercamos al 80%, casi diríamos, para redondear cifras, que el 80% de las protectoras detectan esta conexión. ¿Qué sucede? Que en la mayoría de programas de atención a las víctimas de violencia las protectoras están excluidas, no se las tienen en cuenta, pero en cambio son muy buenos detectores. Es decir, que también les lanzo la idea de que como hacemos pues en algunas zonas de Estados Unidos o en algunas zonas de Cataluña y de España, que también se animen a que los refugios y las protectoras puedan ser también agentes detectores de la violencia. Bien, respecto a esto, solo les presento, como les decía, que es un fenómeno internacional, la conexión entre la violencia familiar y el maltrato hacia los animales. Este es otro estudio que presentamos también en el Congreso Americano de Criminología. Ahora ya cuando lo presentamos llevamos 40 casos, ahora ya llevamos cerca de 50. Y cuando preguntábamos a las mujeres maltratadas si existía también maltrato hacia sus animales de compañía, fíjense que el 94% de las mujeres nos decían que sí. Nosotros consideramos maltrato no solo el maltrato físico, evidentemente, igual que no lo consideramos solo maltrato físico, maltrato hacia las mujeres, sino también, por ejemplo, el maltrato por omisión, las agresiones verbales, el hecho de que el animal esté en unas condiciones que le suponen un sufrimiento psicológico. Esto también nosotros lo consideramos maltrato hacia el animal de compañía, evidentemente. Bien, vimos también que esto lo encontraron también otros compañeros en Estados Unidos, que los animales, al igual que las personas, pueden sufrir consecuencias de la violencia, pueden tener fobias, pueden tener problemas de comportamiento, pueden tener ansiedad y hasta conductas que podrían, algunos etólogos dicen que podría ser hasta parecido al estrés postraumático. Hay mucha discusión, pero en cualquier caso sí que vemos que hay muchos animales que también van a sufrir a nivel de comportamiento las consecuencias de vivir en un ambiente violento. Es lógico, son seres vivos, ¿no? Por lo tanto, también es muy importante poder ayudar a estos animales. Bien, cuando nos preguntamos en este estudio a las mujeres cómo era la relación de sus hijos e hijas con estos animales, en el 86% de los casos las mujeres respondían de manera unánime que los animales de compañía habían sido, incluso alguna mujer decía que es lo que había salvado a sus hijos de caer en una depresión. Había testimonios realmente muy emocionantes. En algún pequeño tanto por ciento estos menores sí que maltrataban animales, pero era la minoría. Bien, disculpen.
¿Qué iniciativas, qué cosas podemos sugerir desde las diferentes asociaciones, a las cuales pertenezco y colaboro y asesoro? Pues una de las cosas más importantes son los programas multidisciplinarios, trabajar en equipo, trabajar en red. Si las protectoras van saturadas, no se pueden ocupar de atender a los animales, de detectar violencia, de proporcionar una atención a las víctimas de violencia. Hay que dividir las tareas y hay que trabajar en equipo y compartir la información. Este es el espíritu que tenemos en la National Link Coalition, que es una asociación de la cual soy representante, y que trabajamos sobre todo intentando ayudar a las asociaciones y a las personas que quieren empezar a implementar una red de trabajo, ayudarles con unas pautas. Hemos lanzado un manual de buenas prácticas, que es este de aquí, que se puede descargar desde la web de GEVA o desde la web de la National Link Coalition. Si quieren, en la página de Facebook de la iniciativa educativa, pues también se la podemos compartir. Y aquí es una guía de buenas prácticas para que las personas especialistas en violencia puedan tener una serie de pautas a la hora de montar una coalición, como las que están funcionando sobre todo en Estados Unidos. Otro aspecto que es muy importante, aparte del trabajo en equipo, también hemos dicho antes, hay una ley y hay que hacerla cumplir. Es la formación policial, es las personas que pueden ser primeros respondientes en un caso de maltrato hacia los animales. Miren, este es el cambio que ha hecho la policía de Baltimore en su primer póster, ¿no?, sobre violencia doméstica. Vean que en el 98 ya cambió. Aquí aparece la figura del perrito. Se añade esto, ¿no? Es decir, se van ampliando también los horizontes, no solo de los profesionales sanitarios, de profesionales del derecho, trabajadores sociales, sino también de cuerpos policiales, que ya consideran también el maltrato hacia los animales. Hay mucho trabajo por hacer, pero poco a poco. Esto es algo que nos llenó de alegría en su momento y que nos sigue llenando de alegría por el entusiasmo con el que trabajan los compañeros, los que se conocen como Animal Cops en Holanda. Es una división de la policía holandesa que está únicamente destinada a combatir la crueldad hacia los animales. Hay diferentes cuerpos policiales que tienen una unidad especializada en crueldad hacia los animales. Por ejemplo, la policía de Austin, Texas. Y ahora también, como novedad, en la National Sheriff's Association, la Asociación Nacional de Sheriffs en Estados Unidos, hemos creado un centro para combatir la crueldad hacia los animales. Entonces, trabajan diferentes asociaciones de Estados Unidos y trabajamos los de España como consultores, y existe un equipo de expertos que somos consultores en diferentes aspectos, o de violencia, o de seguridad pública, o de peritaje de maltrato hacia los animales. Es decir, de nuevo el espíritu vuelve a ser el mismo, es el trabajo en equipo, el compartir información y el ayudarse los unos a los otros. Esta es una unidad espectacular, que es la UPROMA, que está en la Policía Local de Castellón, y esta pequeña unidad policial, comparada por ejemplo con la unidad de Holanda, es realmente espectacular el trabajo que llevan a cabo combatiendo el maltrato hacia los animales. A veces es simplemente probar un proyecto piloto, proponer al cuerpo policial que destine 2-3 agentes, de que sea, para que se haga cargo de manera especializada, que es lo que merecen este tipo de casos, especialidad en casos de maltrato hacia los animales. Les presento también la PDA, que es la Asociación de Policías por los Animales. Esta asociación tiene la base en España, pero también colaboran compañeros, como digo, de Estados Unidos y también algún compañero de Latinoamérica. Y básicamente su trabajo es asesorar y mejorar los protocolos policiales que tienen que ver con el maltrato hacia los animales, con los incidentes relacionados con animales. Y también les invito a que si ustedes hay policías en la sala, o si trabajan ustedes con medios policiales, que contacten con ellos y que establezcan sinergias de colaboración. Están encantadísimos de poder ayudar. Esta es mi cara de felicidad cuando llegué a Medellín y me recibió, imagínense, ¿no?, la Policía Ambiental, el Escuadrón Anticrueldad Animal.
Yo pensaba que era un sueño, me tuve que pellizcar y desde aquí pues doy las gracias a Alejandro Gaviria y a los compañeros por la manera exquisita en que me trataron. Si van a Medellín verán que es una de las ciudades espectaculares en lo que se refiere pues a este ámbito, ¿no? Al ámbito policial y la investigación de casos de maltrato hacia los animales. En el DF también existe la Brigada Animal. En España existen cuerpos policiales, pues como hemos mencionado la Proma, también la Policía Local de Poliñá, Mossos d'Esquadra, que utilizan el maltrato hacia los animales como parte de su valoración del riesgo en casos de violencia. Otras iniciativas que son muy interesantes, que se están llevando a cabo en Estados Unidos, es un registro de maltratadores de animales. Esta es la campaña de la Animal Legal Defense Fund, en la que pues animan a las administraciones a que exista un registro público de maltratadores de animales, no con la finalidad de estigmatizar, sino con la finalidad de proteger a las potenciales víctimas o de prevenir futuros delitos, por ejemplo, pues prevenir que estas personas puedan adoptar o comprar animales. Ya existen varios condados en Estados Unidos donde se ha aprobado este registro de maltratadores de animales. El mismo estado de Nueva York también lo aprobó, y la ciudad de Nueva York, que esto fue pues una gran celebración. En Mataró también se aprobó una iniciativa para estudiar la creación de este registro de maltratadores de animales. Mataró está en Cataluña. Más iniciativas, pues una muy interesante en Illinois, el registro de no adoptantes. O sea, si alguien ha cometido actos de crueldad hacia los animales o se considera que por cualquier factor puede ser la adopción de un animal un riesgo para la integridad del animal, se ha elaborado un registro de personas que no pueden adoptar animales o no pueden comprar animales, lo cual es una iniciativa también muy interesante. Hay que trabajar también mucho con los veterinarios y con la formación que tienen que tener específicamente los veterinarios, sobre todo cuando deben enfrentarse a casos de peritaje. Un peritaje para demostrar que un animal, pues igual que hacemos con las personas, ¿no? Para estimar los daños que ha recibido este animal. Claro, ojalá todos tuviéramos pues lo que tienen los compañeros de la ASPCA, que son unidades especializadas pues en crime scene investigation, en investigación del crimen, en este caso aplicado al crimen contra los animales. De todos modos, pues también Mossos d'Esquadra, como por ejemplo Guardia Civil en nuestro caso, han utilizado técnicas de criminalística para imputar a maltratadores de animales. Es decir, que hay que también estimular a los cuerpos policiales y a que utilicen pues las técnicas de criminalística, de técnicas forenses, también para ese tipo de casos. No son crímenes menores. También iniciativas que pueden resultar muy interesantes es esta que nosotros pues formamos parte de la Asociación Nacional de Fiscales del Distrito, que es un programa que han diseñado Ali Phillips, que es la persona que dirige este programa, que es el SAFETY. El SAFETY, de lo que se trata, es un manual de buenas prácticas para los refugios de mujeres maltratadas, pues para que también acepten a estos animales de compañía. A veces esto no es posible y se realiza pues como realizan los compañeros de The Links Group, mediante casas de acogida para estos animales de mujeres que son víctimas de violencia. En España, y también empezaremos a trabajar en Latinoamérica, que espero pues que consideren el proyecto interesante, que se quieran sumar, están más que bienvenidos. Tenemos el Freedom Post Link, que también depende del SAFETY, y estamos pues ya trabajando e interviniendo pues en casos donde la mujer debe ingresar en una casa de acogida o está en una situación de muy alto riesgo y tiene animales, y esto supone pues para ella un peligro añadido porque no va a abandonar esos animales. Entonces nosotros ofrecemos una casa de acogida temporal o definitiva, depende de la situación de la mujer. Este es uno de los pósters que tenemos para intentar ser proactivos y que las mujeres, si ven estos pósters, pidan ayuda. El programa está dirigido por Sonia Pujol y por David Carrasco, que son ambos miembros de los Mossos d'Esquadra, son policías.
hay ya incluso cuerpos policiales que Mossos, por ejemplo, lo apoya, el Ayuntamiento de Barcelona, y también pues por ejemplo la UPROMA de la Policía Local de Castelló también trabaja mediante casas de acogida en casos de violencia. La Policía Local de Polinyà, que es espectacular también en lo que se refiere a combatir el maltrato hacia los animales. Este es el jefe de la policía local, posando pues y apoyando el programa Freedom to Sleep. Bien, también iniciativas muy interesantes que pueden quizá ustedes pues sugerirles ideas, ¿no? Es incluir a los animales en las órdenes de protección en casos de violencia doméstica. Hay ya 27 jurisdicciones en Estados Unidos donde los animales se incluyen por ley en estas órdenes de protección, y esto es algo pues que va a favorecer digamos la seguridad tanto de las mujeres, de los menores y de estos animales. Es muy importante, como he dicho antes también, animar a los veterinarios a que formen parte de estas redes. Esto es la AFMA, que es la Asociación Americana de Veterinarios. Esto es como una declaración que hizo sobre la política, un statement que hizo la AFMA, donde decían que ellos consideraban que los veterinarios podían ser unos buenos detectores de violencia familiar, y que a pesar de que en algunos estados por ley no están obligados a declarar el maltrato hacia los animales, sí que ellos recomendaban como sociedad científica que se denuncie el maltrato hacia los animales, porque así se puede prevenir, se puede detectar la violencia familiar sobre todo. Esta es una de las frases que resume el espíritu que tenemos en la National Lynch Coalition, que es que cuando se maltrata a los animales las personas están en peligro, y cuando se maltrata a las personas los animales están en peligro. Bien, respecto a la educación, ¿no? ¿Por qué es tan importante que no solo tengamos pues policías muy bien preparados, sanitarios que sepan detectar, abogados impresionantes como los que están en el Congreso hoy, sino que tenemos que irnos también a las raíces, como decía pues este abogado estadounidense Thorndike. A veces me preguntan, ¿por qué inviertes tanto ese tiempo y dinero hablando de la amabilidad para con los animales cuando existe tanta crueldad hacia el hombre? Le respondía, es que estoy trabajando en las raíces. En este sentido, pues es fundamental ir a las raíces, que es el eje, ¿no? de esta propuesta de ley, que es maravillosa y que ojalá, de hecho estoy convencida de que se va a aprobar y de que va a sentar un precedente importante, y en la cual nos vamos a mirar los compañeros pues de otros países también para inspirarnos y para proponer también estos cambios en nuestros países. Esta es la presentación, uno de los eventos en que se presentó el proyecto. Les invito a las personas que no lo han leído a que lo lean, a que conozcan este proyecto, e incluso las sugerencias que han hecho los compañeros para perfeccionar aún más este proyecto de ley, que es insisto, maravilloso, y si se aprueba será histórico y lo vamos a celebrar pues en todo el mundo, ténganlo por seguro. Bien, esto es todo. Muchísimas gracias. Les deseo muchísimo éxito en este proyecto de ley y en los otros proyectos que emprendan, por supuesto, y quedo totalmente a su disposición para lo que consideren necesario. Les mando un gran abrazo desde Barcelona. Que tengan mucha suerte y que sigan disfrutando del Congreso. Hasta luego.